construya un ángulo de 80 grados y dibuje su bisectriz. Entonces, lo primero que vamos a realizar siempre para realizar un ángulo, siempre es dibujar la línea recta, ¿verdad? Este es el punto en donde va a comenzar la abertura de nuestro ángulo. Entonces, 80 grados según mi transportador, yo lo voy a medir en la computadora. Usted lo mide en su cuaderno. Veamos. Aquí lo tengo. Aquí está. 80. Está por aquí. ¿Qué es? Perfecto. Vamos entonces a trazar una línea que vaya de aquí a aquí. Aquí está. Eso es 80 grados. Observen. Entonces, vamos a hacerlo más pequeño. Es todo lo que voy a hacer para que no quede tan grande, ¿verdad? Pero es la misma medida. No he cambiado la dirección, solamente lo he hecho más pequeño. Ok. Listo. Es todo lo que hice. Solo lo hice más pequeño para que no pasara por aquí, ¿verdad? Esto que está aquí son 80 grados. Vamos a dibujar que esto que está aquí son 80 grados. Todo este extremo de aquí. Con nuestro transportador, ¿verdad? Aquí hay. Vamos a hacerlo en otro lugar, aquí, en una esquinita. 80 grados, perfecto. Ahora, antes aquí dice dibuje su bisectriz. Primero vamos a identificar qué es esa bisectriz. Ayúdenme a leer por aquí en la página 152. Jefferson Ramírez, ayúdeme a leer, por favor. ¿Qué página, profe? 152. 1, 5. Sí, espera. Construcción de ángulos congruentes. Construcción de la bisectriz de un ángulo abajo. La bisectriz de un ángulo es el rayo que divide a ángulo en dos ángulos adyacentes congruentes en el diagrama X al ABC, del cual podemos concluir. Ok, veamos ahí. Dice que el diagrama del rayo BX biseca al ángulo ABC, por lo que podemos concluir. ¿Qué quiere decir? Bisecar entonces es que divide nuestro ángulo en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir en este caso? Que vamos a trasladar o que vamos a dibujar una recta, un rayo, como dice aquí, que me divida este ángulo en dos partes iguales. Y para dividir este ángulo en dos partes iguales, ¿cuánto es la medida del otro ángulo? Tiene que dividirse en 40 y 40, ¿verdad? 40. Perfecto, entonces vamos a medir ahí mismo un ángulo de 40 y vamos a decir en qué lugar, en qué posición se encuentra. 40 para mí está aquí. ¿Qué vamos a hacer, profe? Estamos dividiendo nuestro segmento en nuestro ángulo en dos partes iguales. Esta recta amarilla es nuestra bisectriz. Vamos a poner ahí nombre. Profe, entonces esa línea la vamos por en medio del ángulo. Así es, porque me ha dividido este ángulo
en dos partes iguales. Este de aquí Ok. tiene una Ya, medida. entonces decir que 80 lo vamos a poner en, digamos, 40 grados. Más 40 grados, 80. Así es. Quiere decir que esta es la bisectriz, ¿verdad? Vamos a escribir. Si es 90, lo vamos a dejar 45. Así es. La mitad de él. La mitad de él, ¿verdad? Por eso. Así es. Esta es mi bisectriz. Me va a dividir en dos ángulos en 40 y 40. 40 grados y aquí va a tener que tener 40. Eso es lo que hizo mi bisectriz. A ver, confirmemos esto. Mi ángulo mide 80 grados y mi bisectriz me ha dividido, mi bisectriz es la María, y me ha dividido este ángulo en dos partes iguales. ¿Estamos? Y este ángulo ahora tiene otras medidas, el rosado, ¿verdad? Que es de 40 y 40. Pero nos hace falta algo en estos ángulos, las letras. A tiene una dirección, aquí le vamos a poner B. Aquí le vamos a poner otra dirección que no la tiene. Le vamos a poner C. Y este que está aquí le vamos a poner también dirección y le vamos a llamar D. Porque esos ángulos siempre tienen que tener dirección. Recuerdan que son rectas, semirrectas, semirrectas. Entonces, aquí como no nos terminó de leer Jefferson, en esa parte nos dice que, escuchen, vamos a escribirlo. La medida, eso es lo que nos está diciendo. Vamos a leer este ángulo y cómo se identifica. La medida del ángulo, este ángulo va a ser BAC. Recuerden, BAC. ¿Por qué coloco el A en el centro? Porque ese es el ángulo al que estoy identificando. Es igual a 80 grados. Eso es lo primero que yo tengo que saber. Que la medida del ángulo significa, M significa medida. Esto significa, recuerden que esto va dividido aquí. No me aparece aquí, esta es la división, recuerden, ¿verdad? Que la medida del ángulo BAC, yo por eso lo coloco este cosito, para que sepan que es el ángulo. Pero en el libro aparece así, una división. Es lo mismo, no afecta en nada. Que la medida del ángulo BAC es de 80. Entonces, como esa bisectriz me divide, yo lo voy a escribir aquí. Abajito del dibujo usted tiene que hacer. Como AD, arriba que había, una semirrecta, ¿verdad? Vamos a escribírsela entonces. En la parte de arriba. En la parte de arriba hay una flechita, a ver. Esta que está aquí. Esta es la semirrecta. Como AD, o sea, la semirrecta, divide, es bisectriz, ¿verdad? Como es bisectriz, ¿qué sucede? Como es bisectriz, ¿qué pasa? Me divide mi ángulo en dos partes iguales, ¿verdad? Eso vamos a decir. Que la medida del ángulo, una vez más, ahora vamos a llamar a este, miren, BAD, es congruente, ya lo voy a explicar mejor una vez más, es congruente con la medida del ángulo DAC. Yo necesito que esto que está aquí, nosotros lo podamos leer, identificar bien. Bien es que usted ya pueda leerlo y puede identificar para poder realizar estos ejercicios. Ok, ¿qué acabamos de realizar o qué acabamos de aprender? Primero, que mi ángulo
hay una bisectriz que me lo dividió en dos partes iguales, que nosotros lo podemos escribir en letras de esta manera. No solamente es identificar esto, sino que podamos escribirlo en letras de esta manera. Ok, ¿cómo se escribe? Que la medida del ángulo BAC, vamos a ver, esto estaba aquí, ahí. Que la medida del ángulo BAC, vean, observen el ángulo al que estoy hablando, BAC, toda esta abertura es el ángulo principal. Este, BAC, por eso lo llamamos así, es de 80 grados. Luego me dice, ¿cómo la semirrecta AD es bisectriz? Vamos a ver, AD, aquí está, esta que se sombrea, esa es bisectriz. ¿Qué me dice la bisectriz? Que divide mi ángulo en dos partes iguales. Entonces, la medida del ángulo BAD, ¿quién es BAD? Observen, BAD, este que está aquí, BAD, este ángulo nada más, este. Es congruente, porque este es el símbolo de congruencia, con la medida del ángulo DAC. Aquí está, miren, DAC, este que está aquí, todo este de aquí. Entonces, estos dos son congruentes y yo lo escribo así. En letras, los ángulos son congruentes. ¿Qué medida tienen? Pues 40 congruente con 40, o 40 es igual a 40. Pero como estamos hablando de ángulos, ¿verdad? Con las letras ahí, no vamos a escribir más, solamente eso. Así que, dos cosas que ustedes tienen que saber. Que identificar los ángulos. Dos, identificar lo que es bisectriz, identificar lo que es congruencia, que este simbolito significa ángulo, que esto significa medida del ángulo, y cómo se puede escribir ese ángulo. ¿Estamos? Perfecto. Copien entonces todo, por favor. Ya. 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 Esto también, ¿verdad? Esto que escribí aquí. Sí. Ah, voy a poner otro color para que eso de ahí. Ah, bueno, perfecto. Listo. Vamos a ver ahora. Dice, encuentra la medida del ángulo LMN. LNM. ¿Quién es ese ángulo LMN? A ver. Vean este ángulo de aquí. La medida del ángulo, vamos a poner esto de aquí. Eso. La medida del ángulo LNM. Este de aquí. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser la medida del ángulo LMN? Aquí dice que es X. Encuentra el valor de X. Este es el valor que vamos a encontrar. LNM. ¿Cuánto va a ser? Ayer lo vimos. Y ayer dije... 145. Así es. ¿Por qué, Ernesto? Porque están cruzados. Están cruzados, o sea que son opuestos por el vértice. Son opuestos. Quiere decir que este ángulo de aquí va a ser congruente con este de aquí. Así es, porque son opuestos por el vértice. Perfecto, lo vamos a escribir entonces en nuestra... Aquí abajo. Vamos a escribir que el ángulo X, que X, o que la medida del ángulo LNM es igual a 145 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Entonces, siempre tenemos que escribir el por qué decimos que eso se cumple. No es así nomás, sino que hay que escribir el por qué mide 145, ¿sí? Ese es el valor de X. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces, así de fácil hemos encontrado el valor de el ángulo LMN, que es X, ¿verdad? Aquí dice que es X. Aquí vamos a escribir X igual a la medida del ángulo MN. Excelente.
Listo, ¿ya copiaron esa? No, vamos a esperar. Sí. Veamos entonces hoy. La medida de el ángulo YZW, ¿quién es? YZW, todo este es de 85. Veamos. Vamos a poner un poquito más. Todo este ángulo que está aquí es de 85 grados. Dice que hay que encontrar la medida del ángulo, este es ángulo, ¿verdad? WZX, WZX. Vean cómo yo leo siempre los ángulos. Comienzo W, luego dice que va Z y luego va X. O sea, este de aquí, que aquí en mi dibujo dice que es X. Hay que encontrar el valor de X entonces. Dígame, Gerson. ¿Cuáles son las medidas de este? Bueno, aquí 25. este dice que todo esto... A 35 grados. ¿Cuánto? 35 grados. ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos, esto no lo hemos visto, estos no son adyacentes ni nada. Ve, estos no son opuestos por el vértice. Estos dos son adyacentes. Este que está aquí más este que está aquí mide 85. Tienen que observar bien. Veamos, prestemos atención. Este ángulo que está aquí, todo, el grandote, la abertura grande, mide 85. Pero este pequeño más este otro miden 85. Los dos, la suma de los dos. Entonces lo que vamos a escribir aquí, que la medida del ángulo YZW va a ser igual a la medida del ángulo, este primero que tenemos aquí, WZX. WZX. Vamos a pasarlo por aquí para que lo observen. WZX más la medida del ángulo, el otro es XZY. Vean, XZY. No se preocupen si todavía los confunde un poquito. Eso no afecta en nada. Siempre hay que escribir esta parte de aquí. Vamos a traerlo para acá abajo. Voy a poner esto aquí. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué hemos escrito esto? Vean, un solo ángulo fue dividido en dos partes iguales. Entonces, el ángulo mayor va a ser igual a la suma de estos dos, ¿sí? Eso es lo que nos están diciendo. Presten atención, si nosotros conocemos esto, vamos a poder realizar otros ejercicios sin ningún problema. Así que esta es la base para poder el próximo año, en octavo grado, poder trabajar con ángulos y ya identificar y hacer otras cosas y que no nos cuesten. Así que vamos adelantando y vamos reforzando antes de caer a problemas de octavo, ¿ok? Veamos entonces, como la medida de YZW, observen, es este grandote, es igual a la medida de WZX más XZY. Vamos a ver. Veamos lo que tenemos entonces. Ya tenemos unas medidas. Este que está aquí mide 85 grados. Y esto dice que va a ser igual a esta medida de aquí, que no la tenemos, que es X, ¿verdad? Más esta medida de aquí, que esta medida de aquí sí es 35, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan de las ecuaciones, lo que realizábamos era un despeje. Si se recuerdan, que por eso nos enseñaron a resolver ecuaciones lineales.
Entonces vamos a mandar este 35 que está sumando a mi lado, bueno, todo esto, esta X a mi lado izquierdo, ¿verdad? Y 85 a mi lado derecho. Entonces va a ser menos X igual a 35 menos 85. Vamos a escribir menos X igual a 35 menos 85, signos distintos se restan. ¿Cuánto me da esto? 50, ¿verdad? 50. Negativo 50. Ok, pero como menos entre menos, menos 50. Entre menos 1. Aquí había un menos 1. Lo mandamos a dividir. X va a medir 50. Observe. Menos entre menos es más. 50 entre 1 es 50. Quiere decir que este X de aquí mide 50. ¿Por qué? Pues ahí lo tenemos el por qué mide 50. Porque este de aquí más este de aquí debe de medir 85 grados. Por favor, recuerden siempre, nosotros tenemos que escribir el por qué. No solamente vamos a poner el valor. Solo con verlo aquí, si todo esto mide 85 y ya tengo 35, este mide 50, profe. Pero hay que escribir todas estas razones del por qué mide 50, ¿sí? Y aquí usted me dijo, mire, profe, este mide 50 por esta razón. Y esta es la que ustedes dibujaron aquí, esto es lo que escribieron. Esa es la razón del por qué mide 50. Perfecto. 9:15. Veamos. ¿Ya copiaron este? Veamos, me voy a traer este ejercicio de aquí. Y vamos a realizar. Lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo puedan ver. Y vamos a realizar este. Este va a ser el último, dígame. Dice, la mitad de la medida de un ángulo más la medida de su complemento es igual a 58 grados. ¿Cuánto mide ese ángulo? Ay, ay, ay. Este juego de palabras se nos puede complicar. Dice, la mitad de la medida de un ángulo, pero no nos dicen qué ángulo es, entonces le vamos a poner X. Y como es la mitad de ese ángulo, lo dividimos entre 2, eso es lo que nos están diciendo. Más la medida de su complemento. ¿Y cuál es el complemento de cualquier número? Ayer nos quedamos con eso. 90 menos X, ¿verdad? Es igual a 58 grados. Eso es lo que nos acaban de decir. La pregunta es, ¿cuánto mide ese ángulo? Observen, de toda esta lectura que acabamos de realizar, hemos encontrado esta ecuación lineal con ángulos. Profe, otra vez hay que ver eso. Así es. Otra vez vamos a tener que tener esas variables y poderlas resolver. Así que esto yo les dije, no lo vamos a desaparecer y nunca nos vamos a dejar de acordar. Vamos a sumar entonces este signo aquí. X medio más 90 menos X igual a 58 grados. Perfecto. Vamos a mandar este 90 al otro lado de la igualdad. Vamos a dejar X medio menos X igual a 58 menos 90. Recuerden que estos son grados. Aquí son grados, aquí también. Aquí también. Entonces, 1 medio menos 1, esto me da menos 1 medio de X. Esto va a ser igual a 58 menos 90 es 30 ¿y qué?
Vamos a ver. 2. A 9 le quito. A 8 le quito 32, ¿verdad? Sí, 32. Pero negativo 32. A 90 le quito 58, me da 32, negativo 32, porque el mayor es 90, con signo negativo. Y hoy vamos a mandar menos un medio al otro lado. X va a ser igual a menos 32 por menos 2 entre 1. Y 2 entre 1 es 2, ¿verdad? X va a ser igual a menos por menos es más, 32 por 2. El más no lo escribimos nunca. Y 32 por 2 es 64. Vean, ¿cuál es ese ángulo entonces? Ese ángulo es de 64. Bien, ¿qué quiere decir, chicos? No solamente viendo el dibujo, nosotros podemos encontrar la medida de un ángulo, sino que nos pueden dar letras, palabras, ¿verdad? Y nosotros encontrar ese ángulo. Perfecto. Mañana vamos a continuar, no se preocupen, vamos a hacer el ejercicio que quedó pendiente y otros más. Ahorita les voy a subir la tarea, solamente voy a revisar quiénes están conectados.